Entre paréntesis. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Si hay recuperación o no, hace una recesión técnicamente. Con Héctor Rincón. Entre paréntesis. Bienvenidos. Un gusto estar con ustedes y un muchas gracias a ustedes que están allí. Estamos en paréntesis, ya casi un año y medio en él, inmóviles, llenos de incertidumbres y llenos de desconfianza, y solamente viviendo escasos episodios de alegría. Estamos entre paréntesis. Ese es el nombre que le han dado a este programa las entidades académicas y medios de comunicación que lo auspician. Hablo de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín y del Banco de la República y sus sedes culturales en Medellín. Estas entidades transmiten este programa por sus emisoras y por las redes sociales de Facebook y de YouTube y por una cantidad de canales de televisión que han empezado o que están surgiendo en la medida que este programa ha ido rodando. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando es, llamémosla, la mancheta del programa, que convoca cada semana a dos personajes para hablarnos de las anécdotas que nos ha dejado el coronavirus, que son muchas, sino sobre las cicatrices que nos ha ido dejando, que nos está dejando, que nos va a dejar más allá de la historia personal. Hoy, para el episodio de hoy, para el programa de hoy, hemos invitado a Claudia Morales, periodista, durante un tiempo periodista radial, durante otro tiempo periodista en medios escritos, actualmente columnista del periódico El Espectador, lo cual combina con una actividad de librera. Esa es su pasión y su emprendimiento, con una librería que tiene en Armenia, la capital del Quindío. Y Hernán Peláez, cuyo origen académico es la ingeniería química, es un periodista de toda la vida, un periodista radial reconocido con una voz muy potente en lo que dice, en lo que ha hecho y en lo que sigue haciendo, porque sigue estando activo en una profesión que lo ha requerido permanentemente para que no se retire. No lo han dejado retirar. Con Claudia Morales y con Hernán Peláez estamos en este entre paréntesis, programa 4. Bueno, Claudia y Hernán, muy complacidos, ya he dicho, por la presencia de ustedes. Ya he dado las gracias a quienes nos acompañan y quiero comenzar con una especie de reflexión, quiero oírla de parte de ustedes, que es con la que he comenzado otros programas de entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Este proceso de confinamiento, que para muchos incluso al principio fue tomado como si comenzáramos un año sabático o un tiempo sabático, y que daría la ocasión de terminar el poema, enrumbar la novela, arreglar el jardín, organizar finalmente la biblioteca y etcétera. A ustedes les ha dado ocasión de ser creativos, de tener un acto creativo, no obstante las perturbaciones del entorno, las perturbaciones que ha padecido el mundo. Claudia. Bueno, Héctor, primero quiero saludarte, darte las gracias a ti, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional por crear y creer en estos espacios. Y también quiero saludar a Hernán. Me da una inmensa felicidad verte cuando no te estoy oyendo, que me haces reír mucho con tus programas con Martín de Francisco, y es un placer compartir este momento con ustedes dos. Respondo rápidamente tu pregunta. Yo te diría que sí,
que este fue un momento, y cuando digo estoy hablando desde marzo del año pasado, cuando ya nos encerraron radicalmente y ya hacía presencia de manera evidente el virus en Colombia. Sí, digamos, muy rápidamente empecé a pensar que si no creaba y que si no ocupaba mi mente en algo que me hiciera feliz, tal vez no iba a ser capaz de lidiar con el encierro. Y no porque no tenga un lugar y una compañía grata y amorosa, porque por fortuna sí la tengo. Vivimos en una casa en el Quindío amplia, con aire, con verde. Mi esposo y mi hija son seres luminosos siempre, pero también tenemos que ser conscientes individualmente de dónde están nuestras limitaciones. Y yo soy muy consciente de mis limitaciones. Así que por ese camino creamos muy rápidamente Árbol de Libros, el podcast, que lo hicimos con Diego Aristizábal, columnista del Colombiano y que también fue varios años director de la Fiesta del Libro en Medellín, y Mauricio Arroyave, periodista que vive en Bogotá. Y eso nos permitió todas las semanas hablar con autores, con libreros, bibliotecólogos, editores, personas que crean desde las distintas regiones del país, y así alimentar nuestra mente y nuestro espíritu de nuevas narrativas que además queríamos compartir con la gente, porque sentíamos que lo que estábamos viendo en los medios era demasiado complejo, pavoroso en muchos sentidos, y tal vez esto podía llevar a un cierto escape a unos públicos que tal vez podrían agradecer esos pequeños recreos a través del podcast. Y luego, cuando la librería ya pudo abrir, porque estuvimos cerrados 2 meses y medio, cerrados, nos inventamos también otra fórmula de trabajo, que son las asesorías virtuales, que nos han permitido conectarnos con colombianos en distintos lugares del país y también con colombianos que están fuera del país, que tienen interés en leer, en comprar libros, en conocer distintos géneros, y desde las asesorías pues les facilitamos eso y les mandamos al lugar donde quieran. Eso también fue producto del encierro, pensar e imaginar otras formas de trabajo que nos permitieran también entender que lo presencial ya no iba a ser como antes, y adaptarnos a las nuevas circunstancias, intentando de nuevo crear. Yo creo mucho en ese verbo, Héctor y Hernán: crear, 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 y creer, y no dejar de creer a pesar de las circunstancias. Así que, digamos, se me vienen a la mente esos dos ejemplos de creatividad y de acomodar el ser a una circunstancia que ciertamente nos estaba llevando como a una esquina, y no estaba, digamos, en mi manera de ser y en mi carácter dejarme arrinconar. Y para Hernán, que no ha dejado nunca de crear, y ha vivido en esas y no se ha dejado sacar, ni ha renunciado. Es decir, difícil para alguien como Hernán que le pongan algún obstáculo para continuar haciendo lo que toda la vida ha hecho. Esta pandemia, esta ausencia esta abundancia de incertidumbre, de expectativas, de desconfianza incluso, ¿ha sido para Hernán Peláez un obstáculo o esta soledad impuesta ha permitido que usted siga creando? Muchas gracias, Héctor. Y cómo me alegra, gracias a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, volvernos a juntar este trío que ya trabajó en radio haciendo un programa. Qué bueno reencontrarnos. Pero yo tengo que contarle a los televidentes, Héctor, que tuve la fortuna, fíjese cómo es la vida, en medio de todo, tuve la fortuna de haber estado recluido aquí 7 meses, hace muchos años, con el tema del mieloma múltiple o el cáncer. Entonces, durante esos meses, pues yo tuve un estilo de trabajo y de vida. Ahora que me ha sorprendido, no, que ha llegado este virus, esta pandemia, pues yo diría que estaba un poquito entrenado, para usar un término deportivo, estaba entrenado, y en este año, porque hemos cumplido ya un poquito más de un año, me he refugiado en las cosas que yo quiero, en la música, en leer, en hacer radio, en escribir. Es decir, nunca es más, me ha faltado a veces tiempo para revisar y esculcar tantas cosas que uno va guardando. Como dicen en Antioquia, tanto trevejo que se le va quedando a uno enredado, pues ha sido la oportunidad de esculcarlo
y lamento mucho sí tener que alejarme de la familia más próxima, hablo de mis nietos y de mis hijos, pues por razones de seguridad sanitaria, digámoslo así. Pero con mi mujer hemos compartido este año y ahí nos hemos defendido y bueno, aquí seguimos, como decía Claudia, uno tiene que ir adaptándose sobre la marcha a las cosas que van apareciendo. Somos afortunados los tres, porque los tres mantenemos una especie de trabajo intelectual que hemos podido cultivar y sostener, a diferencia de muchas personas que tienen un trabajo, digamos, físico, rutinario, que lo han perdido y que tienen que buscar cómo recuperar ese terreno. Nosotros estamos en una especie de élite, de grupo pensante que quiere aprovechar sus facultades y las puede explorar encerrados o no encerrados con muchas dificultades, de las cuales seguramente más adelante Claudia les va a contar. Porque para mucha gente el coronavirus o la COVID, como se debe decir, no es peligrosa. Yo, por ejemplo, recibí la primera dosis de una vacuna china y la segunda la estoy esperando hace rato porque no llegó, porque no aparece, porque no me llaman, pero bueno, pero hay otras personas que han sufrido y que vale la pena conocer por dónde, por qué viacrucis han transitado. De manera, Héctor, que lo más importante en este periodo es haber averiguado, sí, una especie de introspección y saber a dónde podemos ir y cómo podemos sostenernos, ¿no? Eso me parece que ha sido para mí esta pandemia. Eso está muy bien. Muy bien ese viaje a bordo de uno mismo durante todo este tiempo. Voy a hablar enseguida de dos actividades, una de Claudia y otra de Hernán, que son, ya dijéramos, opiniones ya desde el conocimiento. Librera, Claudia Morales, ya lo dije, es librera, ella lo contó. Árbol de Libros se llama su emprendimiento exitoso y valiente, porque tener una librería en cualquier parte del mundo, incluido París, es difícil. Y Claudia la tiene en Armenia, capital del Quindío, hágame usted el favor. Claudia, el nivel de lectura, uno diría, tiene que haber aumentado si la gente tiene que leer. Los niños tienen que haber aprendido a leer, no sé qué, etcétera. ¿Cómo ha sido ese mercado en esta época de pandemia? La presunción es cierta, ¿ha ido bien la lectura? ¿La gente está leyendo más o estamos en las mismas? Bueno, lo primero es decirte que yo soy aprendiz de librera. Hasta ahora llevo 4 años, un primer año aprendiendo cuando decidí renunciar a la Luciérnaga para hacer este emprendimiento como pequeña empresaria, y pues lo que va a cumplir ya la librería, que son casi 3 años en el mes de julio. Todavía me cuesta mucho definirme como librera porque este es un trabajo de grandes retos y mucho aprendizaje. Todos los días estamos aprendiendo. Yo cuando pienso en los grandes libreros, pienso en Álvaro Castillo, pienso en Mauricio Lleras, pienso en Alba Inés de la librería Lerner, y yo pues cuando los veo a ellos como referentes me siento así de chiquitica, pero eso también me parece muy lindo porque lo que veo es que hay un camino muy grande por explorar y por aprender. Creo que nos falta mucho reconocernos como seres muy pequeñitos en este universo. Y para responder puntualmente tu pregunta, Héctor, yo te diría que cuando me reencontré con la gente en mayo, al final de mayo, que fue cuando pudimos volver a abrir la librería, nosotros cerramos la librería el 16 de marzo, y como la librería está en un centro comercial, pues nosotros nunca pudimos volver a entrar. No, otras librerías que están en casitas, en barrios, tenían la posibilidad como de ir, abrir, atender a puerta cerrada, hacer envíos. Nosotros pues nunca pudimos volver a entrar al centro comercial, y de hecho había restricciones para llegar al municipio de Armenia. Nosotros vivimos en Circasia, entonces era mucho más difícil. Cuando abrimos la librería al final de mayo y nos inventamos esta fórmula de las asesorías virtuales, todavía no podíamos recibir público, solamente podíamos atender a puerta cerrada al final de mayo. Pues fue muy hermoso porque primero sentí que estaba en el lugar
que yo había soñado, es decir, no solamente aprendiendo a ser librera, sino a honrar el lema de la librería, que es los libros sí pueden cambiar su mundo. Y por ese camino conocí gente extraordinaria y también puedo decirte que sí sentí que los hábitos de lectura estaban cambiando. Me encontré con muchos papás muy interesados en adquirir libros porque querían alejar un poco a los niños, a las niñas, a los jóvenes de las pantallas. Encontré mucha gente queriendo leer libros sobre duelo. Encontré mucha gente muy triste. Encontré mucha gente que lloraba conmigo, que me contaba sus duelos, porque perdían el trabajo, porque perdían a su ser amado, porque estaban desesperados por la depresión de no poder salir y sentían que Árbol de Libros era un camino para poder, a través de los libros, apaciguar esas tristezas y esos miedos. Yo lloré mucho con los clientes que se conectaron conmigo desde distintos lugares y que lo siguen haciendo, y muchos de los cuales se han vuelto buenos amigos. Esto es muy raro decirlo, volverse amigo a través de las pantallas es una cosa tan rara, pero fíjate que eso fue lo que pasó. Así que sí, se incrementaron nosotros muy rápidamente, después de haber estado este tiempo cerrados, sin tener un solo ingreso y sosteniendo a los empleados y demás, muy rápidamente volvimos a tener unas ventas importantes. Se incrementaron en un 50-60% las ventas a distintas regiones del país, y te diría que lo que más quería leer la gente en un cierto periodo de tiempo era eso. Por un lado, libros infantiles y juveniles, y por otro lado, libros para apaciguar la tristeza y la angustia que estaba viviendo tanta gente. Otras personas decían, estoy viviendo un duelo, pero no quiero leer nada sobre el duelo. Quiero que me recomiendes una novela hermosa, una novela con la que pueda viajar en el tiempo, con la que pueda desprenderme de esta agonía. Entonces eso también era muy bello. Gente que estaba aprovechando, no sé, para aprender historia. Mira, nunca he reparado en la historia de Colombia como con mucho juicio desde el colegio, entonces quiero que me recomiendes un libro para entrar en la historia. Y sí, yo te diría que sí. Estas mediciones no las hace el gobierno, pero yo te diría que desde la experiencia personal te podría decir que sentí que la gente estaba agarrándose de los libros como una tabla de salvación, y eso para mí, verlo, fue extraordinariamente hermoso. Y maravillosamente descrito por ti, Claudia. Me parece muy emotiva la manera en que narras el encuentro, la aproximación a la realidad a través de lo que la gente ha tenido por los libros en Árbol de Libros. Esa manera de entender que la salvación, o al menos cierta panacea, puede estar en un libro. Me parece un relato maravilloso. Voy a usar una palabra de Hernán Peláez para decir que vamos a volver y que quiero conversar con él después de algo que tiene que ver con los estadios vacíos. Pausa en entre paréntesis. Volvimos, entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Claudia Morales aquí, Hernán Peláez aquí, y quiero llegar a Hernán, decía, con algo que es de su especialidad y que tiene que ver con el impacto que desde el comienzo de la pandemia sufrieron los estadios. A mí, por lo pronto, fue lo que más me impresionó, junto a las calles desiertas de las grandes capitales. Ver a Nueva York y ver a París y ver a Londres con las calles desiertas, aquellos músicos de balcón interpretando canciones. Eso fue bonito, pero aterrador. Y cuando ya se reanudó el fútbol, esos estadios de 70.000 asientos vacíos, lo cual continúa. La pregunta, Hernán, es, para el fútbol, la ausencia de público, y para los jugadores, la ausencia de público, ¿eso ha significado una pérdida de emoción? ¿Ha significado una pérdida de calidad en el fútbol? ¿O cómo, desde el punto de vista
de quien ha seguido el fútbol partido tras partido, ¿qué es lo que ha pasado allí? ¿Cuál es la valoración? Sí. Muy bien, Héctor, pero antes de entrar a responder esa pregunta, quería, ahora que escuché a Claudia emocionada con su testimonio de librera en ciernes, en estos días me puse a buscar, Héctor, cuántos escritores trabajaron sobre la pandemia, sobre el virus. Y creo que hay más de 9 novelistas encabezados por Albert Camus con la famosa Peste. Pero me puse a esculcar algunos contenidos de ellos e increíblemente todos derivan, creo yo, del Apocalipsis. Entonces ahora estoy buscando cómo leer y entender el Apocalipsis para que vea usted cómo a través de estas horas, ¿no? Hay que ocuparlas, encuentra uno testimonios o por lo menos oportunidades. Sobre la pregunta, efectivamente, uno de los cimientos, yo creo que el fútbol se apoya en el aficionado, en el jugador y en el periodista. ¿Por qué lo digo? Porque si los medios de comunicación no difunden, no apoyan, no cuentan, no describen, el fútbol no tiene asidero en el público. El público oye, se anima, el mismo periodismo y el mismo aficionado van creando los ídolos que sostienen el fútbol y lo mantienen. Y el aficionado es importantísimo. Yo creo que los jugadores, no, ya, hoy decirle a un equipo, va a ir a jugar a Rusia, a Moscú, o va a ir a jugar a Buenos Aires, los jugadores saben que no va a tener ninguna presión, no va a haber ningún cántico, no va a ninguna agresión verbal. Es más, las agresiones se están presentando dentro de los jugadores y con los directores técnicos, porque hoy en día eso es lo que se oye en un campo de fútbol. Yo creo que la afición sí es fundamental. El béisbol, por ejemplo, las grandes ligas regresaron en Estados Unidos con el público, porque el público es el que le da vida. Eso que usted ve en los estadios que ponen unas caras y que ponen unas fotos, eso es un adorno, pues, pero no le transmite al jugador absolutamente nada. Yo creo que el fútbol sin el aficionado, que es el que tiene para discutir. El aficionado lo que busca es tema. Él ve el partido como cualquiera, el partido se acabó, pero él necesita tener ese tema, y si fue a la cancha y vibró con un gol y gritó, insultó, despotricó, como usted quiera, que son manifestaciones que se dan en un estadio y que se admiten, por supuesto, yo creo que ese aficionado es fundamental. Y para el jugador también, un grito, un cántico, es un acicate para que ese tipo corra más, rinda más, no se rinda, ¿no? De manera que yo creo que, Héctor, eso sí ha sido dramático, y al paso que vamos, los ingleses acaban de autorizar entre 4 y 8 mil espectadores en las jornadas finales, pero yo creo que la Copa América sin público no es lo mismo. Las eliminatorias, usted se imagina el estadio de Barranquilla cuando venga Argentina sin público, Argentina será local y Colombia será local, y bueno, el único problema que tendrán los argentinos será el clima, pero en general el público sí juega un papel determinante. Yo creo que en todo, el que haga una obra de teatro, Héctor, en un teatro y no tenga público, yo creo que pues sí, hace la obra, pero no es lo mismo. De manera que para mí sí es fundamental el apoyo y el estímulo del aficionado, ¿no? Claro. En el tenis ni se diga, esa vibración de un estadio pequeño donde 20.000 personas están al lado del tenista, aplaudiendo cada instante una jugada, porque no se espera la conclusión de nada, sino que cada jugada es aplaudida, en fin. Pero hay una cosa que me sorprende, Hernán, y lo digo porque hay gente que el tema de fútbol le interesa. Leí una estadística, Claudia, oye esto que es de fútbol, leí una estadística que me sorprendió, de esos estadígrafos ahora que se mantienen cruzando datos, que es impresionante, ¿no? Parecen bacteriólogos cruzando esto con esto, con esto, con esto, y el resultado fue este. No ha cambiado la tendencia a que los locales sigan ganando, ni ha cambiado la tendencia a que los árbitros sigan siendo señalados como localistas. ¿Qué suman ahí? ¿Cuántas tarjetas amarillas sacaron los árbitros
españoles a los locales en la primera ronda de la Liga Española? Tantas. ¿Y a los visitantes? Tantas. Muy curioso. Y nos Pues queda, sí. nos queda por hablar un tema que algún día lo hablaremos, o tienen ustedes espacios, Hernán, para hablarlo, es ¿dónde está la plata de los aficionados? Porque es que tú puedes imaginar, Claudia, que un estadio de Londres tiene 80.000 personas que pagan 120 o 130 libras en promedio por partido, y hace un año no se gastan esa plata. Eso me parece, a mí creo que hay un interrogante de que se va a disparar el consumo cuando puedan hacerlo. Tiene mucha plata bajo los colchones, pero no sigamos hablando de fútbol. Vamos a hablar del apocalipsis, que la mencionó Hernán. Hay una cosa, y es que a mí, yo no sé ustedes, pero cuando comenzó y mencioné las calles desoladas, los músicos de Ventana, los aplausos a los paramédicos, los cadáveres de Guayaquil en las calles, que yo en un momento dado dije, lo que pasa es que nosotros estamos esperando un apocalipsis, como nos dijeron antes de hacer la primera comunión, que era Sí. el cielo encendido de colores verdes y naranjas, todas las montañas vueltas volcanes, el mar venido hacia nosotros y unos trompetistas celestiales por los 4 puntos cardinales anunciando el fin de todo y el comienzo otra vez de la nada. Pero cuando yo empecé a ver todo eso, es que el apocalipsis puede haber comenzado así y todavía no lo sabemos. ¿Has pensado, Claudia, en que el apocalipsis puede ser esto? ¿O tienes mucha fe? Bueno, yo no soy creyente, con lo cual, pues el tema de la fe, si se quiere ver desde un punto religioso, no lo tengo, No va. digamos, en el día a día, ni lo pienso. Yo pensaría en tu pregunta de forma más individual, y aquí no quiero hacer referencia a mí, sino a los otros. Y yo pensaría que hay muchas personas que han vivido su propio apocalipsis. Hay personas que se han quitado la vida, hay personas que han enterrado a toda su familia, hay personas que lo han perdido todo desde el punto de vista productivo, se quedaron literalmente sin cómo seguir trabajando, quebraron sus empresas. Para mí eso es una especie de apocalipsis. Si lo entendemos como el fin del todo, esa descripción que tú haces, creo que hay muchos hogares que la han tenido, que la han vivido, la han padecido y la siguen padeciendo. Si yo lo tengo presente de esa manera, pues no puedo más que lamentarlo y sentir, como siempre lo expreso cada vez que puedo en los canales que se puede, solidaridad, empatía, respeto por esas personas que realmente la están pasando muy mal. Ahora, ya visto como una cosa más universal, no lo creería. Yo pienso que el ser humano también, desde una mirada colectiva, tiene la capacidad de volver a crear. Si todos también, estaba hablando de la parte dura, de lo que creo que es el apocalipsis individualmente en ciertas familias, ciertas personas, pero a la par con eso también creo que el ser humano tiene una capacidad impresionante de renacer, de crear. Vuelvo con el verbo crear y con el verbo creer, creer en el otro, creer en uno mismo, creer en los talentos y en las posibilidades que hay de reinventarse. Así la palabra reinvención suene para muchos tan antipática, creo que parte del secreto de que el mundo se siga moviendo es eso. Hay gente en todos los niveles creando, gente creando desde la ciencia, desde el periodismo, desde el fútbol, desde las librerías, desde todo lugar la gente está creando. La gente está empezando a entender que se puede seguir viviendo de otras maneras, tal vez siendo más conscientes del otro, tal vez sabiendo que realmente tenemos que reconocernos los seres humanos como parte de un ecosistema que sistemáticamente hemos subvalorado, despreciado.
Así que no, lo lamento porque sí sé y conozco muchas personas que están literalmente aguantando hambre o que están sufriendo por duelos, por esos apocalipsis que han tenido que vivir en sus hogares, pero al mismo tiempo tengo que decir con algo de esperanza que conozco otras personas que están tratando de crear para salir adelante y para no dejar que este mundo, o al menos su pequeño universo, no se vaya al estanco. No quisiera pensar en el apocalipsis del universo, del mundo, porque pues entonces, ¿para qué vivimos? Si creemos que ese es el final de todo, no tendría mucho sentido luchar por la vida. Y yo sí sigo luchando por la vida porque quiero vivir bien, no solamente por el hecho físico de estar viviendo y de respirar, sino porque sigo creyendo que es posible vivir bien y es posible vivir con un poco, así sea un poco de alegría, a pesar de todo lo que nos está rodeando. Yo respeto la posición de Claudia, pero yo sí recuerdo que hace muchos años se hablaba de las 7 plagas de Egipto, por ejemplo, y que le hablaban a uno de que venían 5 jinetes. Yo creo, para ser coherente con las creencias, que esto que estamos sufriendo puede ser el primer jinete. Es decir, no vamos a alcanzar a ver, Héctor, afortunadamente, el quinto, pero este debe ser el primer jinete. Yo creo que más allá de lo que digan los libros o las escrituras, como se dice, yo creo que esto es como si nos hubieran puesto un semáforo rojo en la vida. Íbamos al trote o corriendo, pare joven, y paramos. Por ejemplo, hoy en día yo digo, ¿por qué tenía yo tantas corbatas si no necesito? Sí. Ahí están, la regalo. ¿Por qué tenía esa colección de zapatos? Yo, ahora ando de tenis como todo el mundo. Es decir, nos aterrizaron, nos bajaron a la tierra, nos pusieron aquí y nos dijeron, y además viene un virus, y ese virus lo puede llevar, porque es que hay una cosa que yo comentaba con Claudia fuera de grabación. Hay mucha gente que no cree que coronavirus es una gripa, que eso es un chiste, que es que le están poniendo mucho drama, y que las vacunas es invento de los laboratorios, y que las vacunas es un negocio que los laboratorios hicieron, que contagiaron para después curar. No, eso existe, eso es de verdad. La gente se muere. Lo que pasa, Héctor, es que le estamos cogiendo tanta confianza a la muerte que antes no. Antes decía uno, no, ¿quién se murió? ¿Por qué? ¿De qué? No, hoy lo llaman a uno y le dicen, ve, se murió fulano. Ayer, para contarles una anécdota futbolera, llamé a Juan Carlos Arnari, Sí, ¿cierto? sí, Usted lo conoce. sí. Le dije, Arnari, murió víctima de coronavirus en Argentina Rafael Albrecht, un jugador que fue compañero de él en selecciones argentinas y tal. Y entonces me dijo, como alguna vez me contestó otro jugador, Rolando Serrano, este balón está pegando en el palo. Es decir, Juepucha, sí. los de esa generación Sí, estamos en el riesgo de que en cualquier momento viajamos. sí, sí. Pero lo más importante es que nos hemos acercado a ese tema. Claudia, hoy, tú lo decías, la gente pide un libro para leer un duelo. Es decir, antes era inimaginable, eso era como por allá. No, eso no me va a dar a mí ni le va a pasar a ninguno. Cuando tus vecinos o tus familiares mueren, yo creo que la gente dice, hombre, esto definitivamente sí es serio, pero hay muchos que no lo creen. Sí. Pero bueno, de todas maneras, yo sí creo que esto ha servido, en medio de todo, ha servido para reflexionar, para pensar para dónde vamos, y como aquella frase que dice, vivamos hoy como si fuera el último día, eso se aplica hoy en día. Vivamos y gocemos y disfrutemos hoy, porque hoy puede ser el último día, me parece, Héctor. Hernán, y los oyentes televidentes, y Claudia nos va a disculpar esta pregunta, Hernán, muy breve y al lugar. Rolando Serrano está vivo. Sí, señor, está con bueno. Es el abuelo de la tenista colombiana que acaba de ganar el Open de Bogotá. Exacto, de la niña... se llama... Osorio. Osorio Serrano. La niña Osorio. Qué Osorio buena Serrano. noticia. Con esa buena noticia de saber que Rolando Serrano, el abuelo de la nueva tenista colombiana juvenil que está ganando torneos internacionales, abro esta pausa en entre paréntesis y vuelvo. Volvimos. Entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Durante la pequeña pausa,
seguramente alguno de ustedes dijo, ¿quién es Rolando Serrano? Eso no lo saben sino Hernán Peláez y el señor que está aquí. No, lo sabe mucha más gente. Mediocampista del Cúcuta Deportivo, norte santanderiano, fuertísimo quitando el balón. Jugó el torneo mundial de fútbol de 1962 en Arica y formó parte de ese combo que se inmortalizó por no dejarse ganar de Rusia, que era el temor del mundo político, con Rusia, económico que en esa y social. época era la Unión Soviética, Héctor, ¿Cómo no? y las siglas, mire el colombiano como es, la sigla que tenían era CCP, Sí. 3 Cs, y entonces, a raíz del empate, con Colombia casi perdemos. Así es. Eso fue por el 4-4. Colombia casi perdemos. Yo me la sabía con el mexicanismo de Cucurrucú Paloma. Eso decían los Bueno. mexicanos. Muy bien, volvimos a hablar del coronavirus. Hernán Peláez dijo que se había puesto a mirar el closet y tenía 30 corbatas. Sí. Aquí mismo, en este, entre paréntesis, Darío Jaramillo Agudelo, gran poeta de Santa Rosa de Osos, sí. Premio Nacional de Poesía y de muchas otras organizaciones de la poesía en el mundo, dijo lo siguiente, algo que me gustó mucho. Tengo una tía que me dice, yo tengo camisas como si fuera a vivir 120 años. Cierto. Otro sí. amigo dijo que había descubierto tener una vajilla en su casa que no sabía si es que la estaba guardando para cuando llegara el Papa a almorzar en su casa. Es decir, hay una cantidad de cosas que revelaron una acumulación. Pregunto por el consumo. ¿Ustedes creen que después de que nos pase esto, la gente va a ser consciente de que había un despilfarro en su nivel de gastos y la gente va a ser más austera? ¿O vamos a salir a la calle otra vez huepajé? Claudia. Bueno, yo vi ese programa que tú sacaste en la primera emisión, Héctor, de Darío con Yolanda Reyes, y a Darío le pasa un poco lo que explicaba Hernán con su retiro por cuenta de la enfermedad, y es que Darío vive solo y trabaja solo y le gusta estar solo y le gusta estar encerrado. Entonces, muchas de las condiciones de una persona así, pues difieren drásticamente de las de otros que tenemos una vida social distinta, y por supuesto la reflexión sobre las camisas tiene que ser diferente teniendo en cuenta esa forma de vida. Y a esto voy con la respuesta sobre el consumo, y es que yo creo que es relativo, Hernán y Héctor, yo creo que yo lo veo de la siguiente manera. Creo que hay mucha gente tan desesperada que, contrario a lo que tú preguntas, lo que va a hacer es gastar más. Es decir, gente que el encierro, la imposibilidad de ver a otros, de viajar, de comprar, cuando tiene la posibilidad de hacerlo, por supuesto, a lo que ha llevado y a lo que incluso vimos en algunos momentos llevó cuando se empezaron a abrir almacenes y demás, es a consumir, porque el consumo además no solamente es el hecho único de gastar plata, sino de satisfacer algo que está en tu interior, en tu ser. Viajar, por ejemplo, significa consumir, porque tienes que consumir gasolina en el carro o en el avión, el tiquete y lo que significa el movimiento de un avión y llegar a un hotel y pagar un hotel y las comidas y lo que te gastas en el turismo, y en fin, hay muchas maneras de consumir libros. Así que yo creo que hay unas ciertas necesidades emocionales, unas ciertas necesidades psicológicas que inevitablemente se van a compensar, o las va a querer compensar mucha gente consumiendo, comprando más, compensando lo que no ha podido comprar o ver o viajar en todo este tiempo de encierro. Y luego hay otras personas que harán conciencia diferente, como las que hablábamos hace un segundo de Darío, en su encierro de siempre, en su encierro crónico, más allá de la pandemia, y que de golpe solo empieza a mirar lo que lo rodea con unos ojos diferentes y se da cuenta de las camisas, o Hernán, que ve las corbatas como no solía verlas, porque seguramente antes las usaba más para ir al trabajo, para ir a una reunión, para ir a una primera comunión, para qué sé yo.
creo que todo es relativo, digamos, universalizar una respuesta humana a una crisis como la que estamos viendo es también un poco arrogante, creo yo. A mí me gusta la idea de seguir comprando. Yo veo un vestido lindo en una página o en la señora que vende la ropa más linda aquí en Armenia, yo me lo quiero comprar. No sé si lo voy a poder lucir como antes, pero lo quiero comprar porque siento que si lo compro me voy a ver bonita y tal vez ese gesto de la compra me va a aliviar un algo, tal vez una tristeza, una carencia, qué sé yo, no sé. Así que lo veo de esa manera y tampoco juzgaría ni al que ve la corbata con otros ojos o las camisas de Darío, ni al que quiere comprar algo más para satisfacer algo muy personal. Muy bueno que es hablar con gente sincera. Pero mire, Y Héctor, lo digo porque es tendencia de ¿sí? suponer, dijéramos, cierto advenimiento de la austeridad frente a lo que nos está pasando. Hernán, ¿qué decías? No, yo tengo sobre lo que dice Claudia, es cierto. Fui un día que se podía, porque es que además de eso no hemos hablado, Héctor. Este es un país que nos están disciplinando a las buenas o a las malas. Pico y cédula, toque de queda, ley seca, todo, es decir, nos están aconductando, así como cuando Mocus empezó, pongas el cinturón de seguridad, después que el pico y placa, que usted sale, si no, o sea, si tú vas sumando todos esos pequeños detalles, nos están, ¿no? Sí. Ordenando, pero Eso, bueno, sí. pero no, lo que quiero decir es esto, una de las cosas que uno aprecia cuando termine esto, que la va a apreciar, pero que las puede vivir parcialmente, me sucedió en un restaurante. Hacíamos como 7 meses no íbamos a un restaurante y fuimos, Beatriz y yo. Y al entrar había un compañero mío de bachillerato con su señora. Entonces lo saludamos y seguimos para la mesa. A los 10 minutos el compañero viene y se para a conversarnos. ¿Cómo han estado? Pues bien, ¿qué más? ¿Qué van a pedir? ¿No? Ok, bueno, nos vemos. Se volvió para su mesa. Claudia, a los 15 minutos volvió. O sea, la gente tiene la necesidad de volver a hablar, de integrarse, de asociarse. De Eso arremolinarse. sí, eso lo tengo claro. Pero volviendo a lo del consumo, Héctor, yo creo que aquí vamos a ver qué tan genios son los vendedores de productos. ¿Con qué promoción me van a enganchar? Porque Claudia dice, yo veo un vestido, me gusta, lo quisiera tener, ¿sí? Pero yo voy desprevenidamente y digo, ¿qué me llama? Y resulta que me encuentro una promoción buenísima. Vamos a ver la creatividad de esos vendedores de productos de cualquiera para volver a captar, ¿no? El consumo. Ahora, Héctor, aquí hay un factor que también hay que considerarlo. La gente en general está desanimada de dos cosas. Del ahorro. El ahorro no te da nada. El que aspiraba a pensión ahora tiene la posibilidad de que le claven un impuesto. Entonces el tipo dice, ¿yo para qué voy a pensionarme si voy a tener que seguir pagando? O sea, hay una cantidad de cosas que ponen, sobre todo a los muchachos, a la generación de ahora. Usted le dice a un pelado de 25 años, trabaje 35 que va a tener pensión. El tipo dice, cuando yo cumpla 60 y pico tengo pensión y me va a entrar mucha plata. No, mijito, cuando usted diga la pensión le van a poner impuesto, le van a quitar algo para la salud, le va a tener que pagar al administrador de la pensión, de manera que a la hora de la verdad no es que le vaya a quedar mucho. Pero eso sí, trabaje con nómino 30 años. Sí. Entonces, Héctor, hay una cantidad de factores que a la población joven de ahora la tienen pensando mucho. Es decir, ¿para qué? Es decir, ¿qué me gano yo sacrificarme tanto porque el sistema me cancela? Es decir, yo trabajé, tengo pensión y ahora me dicen, va a tener que pagar un impuesto. ¿Cómo? ¿Un impuesto sobre lo que yo me gané trabajando? Sí. Es como cuando usted va a un banco a sacar sus ahorros y le quitan un pedacito para el banco. Tú dices, ¿pero cómo? ¿Con mi plata tengo que pagar yo mismo? O sea, hay una cantidad de factores que van a cambiar. Yo creo que va a cambiar totalmente. No sé si el consumo mejorará, Héctor, pero el pensamiento de las personas va a cambiar muchísimo. Eso es lo que me preocupa.
¿cómo anima usted a una persona para que siga en plena producción? Claudia quiere porque Claudia es de nuestra época, es grande, ya vivió, tiene su familia, pero los tipos que hoy en 25 años se preguntan ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me ofrece esta vida? Y entonces yo creo que ese consumidor, no sé, va a depender mucho de, como le digo, de que el que venda el producto lo enganche a usted. Sí. Oigan, ustedes dos, Claudia y Hernán, no se imaginan la cantidad de temas que surgen para seguir conversando. Tengo la cabeza llena de ideas para seguir. Y ustedes, amigos invisibles, van a tener que entender que esto tiene un límite, esto no es anforizado. Ya casi vamos a tener que ponerle fin al entre paréntesis de hoy. Digo solamente dos cosas para terminar con Claudia, con una visión. El planteamiento de Claudia alrededor de que la gente va a salir a gastar es el planteamiento de los mejores economistas que creen que la economía del mundo se va a recuperar más rápido de lo posible porque la gente está ansiosa. Los premios Nobel que suelen escribir en los periódicos importantes del mundo sostienen eso como teoría. Ahí reposa la mayor parte de la esperanza de la recuperación económica para volver a la normalidad que teníamos. De esa teoría, aquí mismo en entre paréntesis, la comparte el presidente del grupo Sura, que estuvo también aquí en este programa hace algunas semanas. Y lo que dice Hernández, que nos están controlando a punta de toque de queda, de confinamiento, pico y placa y todo, es la teoría que sostiene el filósofo Zizek, que es el más importante pensador actual de la pandemia, que es esloveno y que considera que todavía está vigente el manifiesto comunista. Él es un marxista que revela que todos estos detalles hacen pensar que el comunismo va a estar vigente. Se lo digo. Zizek, que tiene como nombre de puntero izquierdo. Zizek. ¿Cómo les parece, finalmente, que Claudia Morales sufrió COVID y con ella, antes de ella, su esposo y antes de ella, su hija? Y nos salimos un poco, dijéramos, de la idea de hablar abstracciones para hablar de cosas personales, porque me parece muy interesante escuchar el testimonio de cómo fue y sobre todo de qué quedó. Claudia, por favor. Bueno, voy a tratar de ser breve. Esto empezó a mediados de marzo y arrancó con Isabela, que es nuestra hija que tiene 11 años. Ella salió positiva y por fortuna desde el punto de vista físico no tuvo mayores complicaciones. Digamos que a ella le dio levemente un dolor de garganta muy fuerte, fiebre controlada, pero salió adelante. Digamos, su pediatra la revisó y salió adelante. Cuando Isabela estaba en la mitad, digamos, de su contagio, mi esposo salió positivo y él tuvo complicaciones severas. Mauricio empezó a saturar por debajo de 90 muy rápidamente. Les estoy hablando de un hombre de 51 años que es sano, que no tiene ninguna enfermedad grave, que no es obeso, que no toma, que no fuma, no es hipertenso, no es nada, es decir, es un hombre sano. Y como les digo, esto empezó a pasar como a los 5 días de haberse confirmado el examen positivo y al final esto se pudo controlar con hospitalización y demás y le quedó una secuela en su sistema nervioso central que está siendo tratada. Y cuando Mauricio estaba saliendo, salí positiva yo y también tuve unos periodos complejos. Yo soy una mujer que va a cumplir 48 años, no tengo enfermedades graves, nunca las he tenido, soy sana, no fumo, no tomo, hago ejercicio, como sanamente
Y esto lo estoy reiterando porque quiero dejarle claro a las personas que el COVID no mata viejitos exclusivamente, o personas obesas, o personas con problemas cardíacos o diabéticos. El COVID entra al cuerpo de cualquier ser humano y uno no sabe cómo va a salir. Es importante que la gente lo sepa. Y no importa mucho tampoco la edad en este momento, cuando ya el virus ha mutado de tantas maneras que incluso los mismos científicos y médicos no han podido todavía esclarecer. Y bueno, me dio una neumonía, fiebres que me llevaron al delirio, y ahora, digamos, estoy todavía intentando salir de la neumonía. Me ha dado mucha alegría ver que esta conversación la he podido tener sin asfixiarme y sin tener ataques de tos, que es lo que generalmente me pasa. Ya puedo tender la cama, ya puedo barrer sin quedar tirada en el piso, que era lo que también me pasaba. Y ahora, digamos, estoy lidiando con esa secuela, con una secuela en mis articulaciones. Y bueno, no me volvió el olfato ni el gusto, y eso pues me parece un tema menor al lado de todo lo que pudo haber pasado. Así que, digamos, en resumen, eso es lo que podría compartirles a ustedes de la experiencia, que además nos permite reafirmar lo que siempre hemos dicho, y es que creemos en el COVID, no creemos que esto sea un invento, creemos en las vacunas. No nos va a tocar el turno todavía, lamentablemente, pero creemos en las vacunas y creemos que tenemos que ser una sociedad responsable con nosotros para luego ser responsables con los demás solidariamente con esta enfermedad. Bueno, terminamos porque terminamos, ya lo había anunciado que así es. Yo estoy muy contento de que Hernán Peláez, mi gran amigo y maestro, Claudia Morales, mi gran amiga y admirador yo de ella, y ustedes todos nos hubieran acompañado a esta conversación sobre lo que nos está pasando, que hayan asistido a ella a través de las emisoras de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional y de las redes sociales de esas dos universidades y del Banco de la República. Muy contentos, muchísimas gracias Claudia, muchísimas gracias Hernán, muchísimas gracias a ustedes por estar allí, y nos vemos la próxima semana en Entre Paréntesis, que volverá con dos personajes después de haber hecho este programa 4.